El verdadero papá de mi hijo es mi tío, hermano de mi mamá. Pero la esposa de mi tío es hermana de mi papá. Entonces, mi mamá y su hermano se casaron con mi papá y la hermana de mi papá. Entonces, pues todo quedó en familia. Pero ellos no son familia, ¿sí? Mi mamá y mi tío, que son hermanos, sí. Y mi papá y mi tía, que son hermanos, se hicieron familia. Y mis padres viajaron a España para ellos hacer una vida diferente y me dejaron a mí con mis dos tíos, que pues son esposos. Porque esos dos tíos pues no podían tener hijos, entonces me dejaron con ellos, cuidándome. Supuestamente iba a ser muy poco el tiempo que ellos me iban a cuidar. Cuando mis papás se fueron yo tenía como 15 años de edad. Yo quedo con mis tíos. Yo nunca en mi niñez vi una mala actuación de mi tío conmigo, nunca se portó grosero, nunca fue atrevido, nada, él nunca ni siquiera me tocó. Pero cuando mis padres se fueron, todo cambió, porque yo ya me voy a vivir allí y cuando yo salía de ducharme, yo salía en toalla y él siempre se quedaba mirándome, yo sentía las miradas raras, pero yo pues me encerraba rápido en mi cuarto y ya. Un día yo sí le comenté a mi mamá, yo le dije, mami, a mí me da miedo las miradas de mi tío. Y ella me dijo que qué me pasaba, que era mi tío, que era hermano de ella, que, o sea, que él me iba a cuidar con su vida, que dejara de pensar cosas que no eran, que yo estaba mínimo queriendo hacer pataleta porque los extrañaba, pero que por favor me portara bien, que el tiempo iba a pasar súper rápido. Yo fue lo único que le comenté a mi mamá, porque yo me di cuenta como es ser hermano de ella y era el único varón hermano de ella, pues ella era, Dios mío, él son los ojos de mi mamá. Entonces ella no me puso como mucha atención o no me creyó lo que yo le dije en su momento de las miradas de mi tío. Un día cuando yo llegué del colegio, mi tía, hermana de mi papá, ella había salido a hacer unas compras porque mis padres habían mandado dinero y ella había salido a hacer unas compras. Entonces yo quedo en la casa sola con mi tío. Mi tío se viene a mi habitación y me empieza a decir que estaba peleando con mi tía, como a contarme. Estoy peleando con su tía, me quiero separar, yo ya hablé con mi hermana, o sea, mi mamá, para que me ayude para irme para España, porque yo no quiero estar más acá, su tía me tiene aburrida. Entonces yo le decía, ay tío, pues hable con ella, no pasa nada, mire, todos los matrimonios se arreglan, si se van para España nos vamos ya todos, tenga paciencia. Y yo es que supuestamente dándole consejos, una niña de 15 años a un señor, pero yo no conocía las verdaderas intenciones con las que él se acercaba a mi habitación. Y así pasó varios días que él se acercaba y me decía, anoche peleé con su tía, es que su tía no me quiere atender como hombre. Entonces yo ya me sentía como incómoda en ciertas charlas que él tenía conmigo y yo prefería cambiarle el tema. Yo le decía, tío, ¿me da permiso para ir a hacer unas tareas que tengo que ir? Y él sí, o sea, bien. Un día yo llegué a casa, eh, mi tía había empezado a trabajar en otro lugar, por eso ya casi siempre en las tardes yo quedaba sola con él. Y ese fue el día de mi tragedia, porque mi tío entra a mi habitación, yo me acababa de duchar, yo siempre que llegaba del colegio me bañaba, me metía a mi cuarto y me ponía a hacer tareas. Yo llegué del colegio, me fui a duchar, cuando salgo del baño para pasar a mi cuarto, él estaba ahí parado esperándome, se mete a mi cuarto conmigo y abusa de mí. Para mí fue muy duro porque yo estuve sometida a ese abuso muchos días seguidos. Él me decía que si yo decía algo, que primero pues mi mamá no me iba a creer y segundo que él iba a acabar con la vida de mi tía, o sea, la hermana de mi papá, y que él se volaba y yo iba a quedar sola, que mis papás les tocaba venirse, que yo qué pensaba hacer. Entonces yo le dije que no iba a decir nada, pero que por favor ya no lo hiciera más, sino que a mí no me importaba que si él tenía que acabar con la vida de mi tía, acabara, pero que yo iba a hablar, porque ya no quería más estar sometida a esos abusos. Entonces él me dijo que bueno, que no iba a pasar más, que la última vez. Y yo le dije que no, yo salí corriendo ese día de la casa y me fui a dormir donde una amiga. Pero yo no hablé con mis papás. Entonces mi tía cuando llegó a casa, pues mi tío le dijo un poco de cosas, que yo estaba rebelde, que yo me le había insinuado,
que yo había salido del baño y me había quitado la toalla, que yo me la había ofrecido y que él le había tocado echarme de la casa, que él no quería problemas y que él no sabía cómo llamar a mi mamá, o sea, a la hermana de él, a contarle mi comportamiento. Más sin embargo lo llaman a mis papás. Mi tío sabía que mi mamá, él lo adoraba y le dio la versión de él llorando como víctima, le decía que mejor dicho, que él estaba sufriendo, que él jamás pensó ver a su sobrina desnuda, que yo era la luz de sus ojos y mi mamá le creyó. Mi mamá le creyó, mi mamá me trató de lo peor, mi mamá lo mandaron a ellos a buscarme, a mis dos tíos a buscarme en donde yo estaba. Mi mamá me dijo que tenía que volver a esa casa, que tenía que pedir perdón, que a mí qué me pasaba y yo en videollamada yo le decía, mamá, es mentira, él abusó de mi mamá, se lo juro, él entró a mi habitación. Mi tía, la hermana de mi papá, o sea, la esposa del tipo que abusaba de mí, se paró y me golpeó delante de mi mamá, o sea, en videollamada me pegaba y me decía que por qué yo me había vuelto mala, que si era que yo extrañaba a mis papás, pero que por qué le iba a hacer daño a ellos. Y yo le empecé a decir, tía, él me dice que ya usted no la quiere, que usted no lo complace. Y mi tío empezó a llorar, y empezó a llorar atacado y decía, yo no puedo creer esto, yo me voy de esta casa. Y mi tía se le arrodillaba y por favor no me deje. Y yo resulté en unos segundos la mala del paseo, la peor de la vida. Yo le decía, mamá, por favor, créame. Mi mamá me dijo que no me creía nada, que yo era una mentirosa, que era una desagradecida, que tenía que volver a esa casa, si no me olvidara de estudios, me olvidara de todo, porque ni ropa me iban a dejar sacar. Entonces yo le dije que si ella por favor me dejaba ponerle un seguro a la puerta. Yo le decía, mamá, por favor, deme al menos una duda, por favor, una duda, por favor, déjeme ponerle un seguro a la puerta. Entonces mi mamá dijo que sí, hijo, póngale los seguros que quiera, pero se va a quedar a vivir allá, grosera, malagradecida, me decía muchas cosas. A los días yo empiezo a sentirme mala, yo empiezo a ponerme con mucho malestar. Yo llamo a mi mamá y le digo que estaba mala, que quería ir al médico. Yo le dije cómo me sentía. Mi mamá me dice que por qué, que esos síntomas, que ella me iba a llevar rapiditico al médico, manda a mi tía que me lleven al médico, me hacen exámenes, efectivamente yo salgo en embarazo. Yo soy la primera que le hago la llamada a mi mamá porque mi tía me había acabado de dar una mechonía de todo, porque mi tía me dijo, ¿usted con quién metió las patas? Y yo le dije, es de mi tío, es de su esposo, que él abusó de mí, mire, ahora yo estoy embarazada. Y ella me mechoneó, ella me dijo que eran mentiras mías, que mínimo esa noche que yo me había volado, quién sabe con quién me había acostado, que ahora quería acusar al esposo de eso, que definitivamente ellos a mí no me podían cuidar. Llaman a mi mamá para que yo fuera la primera en darle la noticia. Entonces yo le digo a mi mamá, mami, estoy embarazada. Y es de mi tío, ustedes no me quieren creer que él abusó de mí. Yo estaba golpeada, mi tía también me había aruñado por acá la cara. Y yo le dije, mi tía me golpeó porque se lo dije que era de él. Mi mamá tampoco me creyó. Mi mamá me dijo que era terrible el nivel de mentiras mías, que era terrible cómo yo quería dañarle la vida al hermano de ella, que cómo yo le iba a dañar la vida a mi tío, que mi tío a mí me había ayudado a cuidar desde niña, que jamás me había tocado, que yo porque era tan mentirosa, que ella me iba a ayudar con ese bebé, pero que yo le tenía que decir quién era el papá. Y yo le empecé a decir, es mi tío, es mi tío. Resulta que todo eso pasaba y mi papá no sabía. Mi papá supo el día que yo tuve mi bebé. Mi papá conmigo no hacía videollamadas, nada, porque mi papá estaba muy bravo conmigo, porque yo le estaba dañando la imagen a su cuñado y al esposo de su hermana, porque él era hermano de mi mamá y era el esposo de la hermana de él. Entonces, que yo le estaba dañando la imagen, que yo era una muchacha muy rebelde, que definitivamente no sabía qué iban a hacer conmigo, y él no supo ni siquiera de mi embarazo, él no quiso volverme a hablar hasta el día que nació mi bebé, que mi mamá le dijo que eran abuelos y le mostró mi bebé, y él dice que quiere hablar conmigo. Todos se salen de la habitación, a mí me regalan un teléfono celular. Por primera vez, cuando yo cumplo 16 años, me dan un teléfono celular y mi papá me hace la primera videollamada. Esa noche yo estaba en la habitación con mi bebé, yo estaba sola,
mi tía no se me acercaba, nadie me ayudaba a cuidar, me tocó a mí sola. Y mi papá me dice, ¿estás sola en la habitación? Yo le dije, sí, dijo, quiero que me diga la verdad, su mami tampoco está acá conmigo. ¿Quién es el papá de ese bebé? Y yo agaché la mirada y le dije, papá, ya no importa porque igual no me van a creer. Y él me dijo, yo quiero creerle, levante su cara y míreme y dígame quién es el papá del bebé. Y yo levanté mi cara hacia el teléfono y le dije, es mi tío, él abusó de mí. Yo jamás me le iba a ofrecer a un señor de esos. Él fue el que abusó de mi papá. Y él me dijo, cuénteme todo. Y yo volví y le conté la misma versión que les había contado esa noche, que ellos no me creyeron. Y mi papá me dijo, le creo, le creo, quiero que vamos a hacer como si nada hubiera pasado y quiero que usted cuente conmigo de ahora en adelante. Yo quise pensar que así iba a ser. Luego mi mamá me llama tratándome de lo peor, que yo porque había envenenado a mi papá, que yo era una mentirosa, que lo mejor era que yo empezara a hacer mi vida sola, que saliera a trabajar, que mi papá estaba muy mal, que mi papá estaba pensando hasta en venirse de España para venir a acabar con la vida del hermano de ella, que yo era de lo peor, que era una desagradecida, que ella me iba a mandar una plata, que saliera de esa casa y mirara yo qué iba a hacer y me defendiera con mi hijo, que buscara el verdadero papá de ese niño y mirara cómo salía adelante. Yo, pues, primero no quería recibir la plata a mi mamá porque yo dije, no quiero, pero también era menor de edad, tenía un bebé y me tocaba para poderme ayudar. Le recibí la plata a mi mamá, la que ella consignó, y me fui de esta casa, me fui a vivir donde la señora que me había recibido la noche que mi tío abusó de mí, que era la mamá de una amiga. Allá ella me dejó una habitación, llegué a vivir allá con mi bebé. La primera noche dormimos como en un sofá cama que ella me había prestado y empecé a hacer un curso de belleza. Me organicé haciendo todo lo de manicure, lo de pedicure, todo lo del salón de belleza, lo aprendí. Y yo pues mientras iba y estudiaba, esa señora me hacía el favor y me cuidaba a mi bebé. Ya pude montar mi negocio con ayuda también de esa señora que me lo dejó montar en la sala de su casa y pude salir adelante. Mis papás terminaron ayudando a mis tíos a que se fueran para España. Hace poco, después de casi 7 años, recibo una llamada de mi papá diciéndome que se le había perdido mi número, que se le habían perdido todos mis contactos, la forma de ubicarme, pero que él quería saber qué era de mi vida, que él quería saber qué era de su nieto. Y yo le dije que no, que hicieran que nosotros no existíamos para ellos porque yo a las malas había tenido que salir adelante sola y que lo único que pedía era que me dejaran en paz, que ya yo había podido sin ellos, que me dejaran en paz. Después de eso recibo un mensaje de mi mamá que me decía, un mensaje por WhatsApp que me decía que yo era una malagradecida, que la carrera o el estudio, ella me dijo, esa porquería que usted estudió o que hizo, con la que hoy en día se defiende, fue gracias a que yo le mandé esa plata. Entonces yo dije, bueno, sí, mamá, muchas gracias por haberme mandado esa plata, por haberme ayudado, pero no quiero que nunca más en su vida me vuelva ni siquiera a preguntar ni por mí ni por mi bebé. Pero sí quiero decirle que tiene un sobrino nieto, porque mi bebé es hijo de su hermano. Y me bloqueó. Hasta el sol de hoy pues no sé nada de ellos, pero gracias a Dios logré salir adelante con mi hijo, con la ayuda de mi amiga y de la mamá de ella.